Principios del liderazgo cristiano. El título de esta clase se llama Peleando la buena batalla. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 18 y 19 en la parte A. Dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 1, 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Vivir la vida cristiana y mantenernos en ella implica conocer los dos lados de la vida cristiana. Hay dos lados casi en todas las cosas. En la vida cristiana no es la excepción. El primer lado es cuando alguien experimenta la salvación por su gracia, nace de nuevo. Eso nos permite vivir, por un lado, una vida cristiana abundante, experimentando el amor de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, el gozo de Dios, la paz de Dios, pero también la comunión con Dios. Ese es un lado del cristianismo, ¿verdad? Y es el lado bueno del cristianismo, ¿sí? Jesús mostró justamente en Juan capítulo 10, versículo 10, mostró estos dos lados del cristianismo, diciendo, el ladrón, que tipifica a Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Se fijan cómo el enemigo siempre quiere matar nuestra fe, destruir la esperanza que nos ha sido puesta en nosotros, robarnos las bendiciones que el Señor quiere delegar sobre nosotros? Pero miren el otro lado de Jesús. Dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús aquí da los dos lados. Entonces, el primer lado de la vida cristiana es recibir la salvación, disfrutar de ella, experimentar el amor, el gozo, la comunión con el Señor. Pero hay otro aspecto, otro lado del cristianismo que muy poco se habla de él en la vida cristiana, que es justamente la guerra espiritual que se enfrenta cuando vivimos la vida cristiana. Y aquí quiero que estemos bien claros en la expresión guerra espiritual. Guerra espiritual no significa pisarle la cola al diablo, o quebrarle los cuernos al diablo. Eso no es guerra espiritual, o gritarle al diablo, o atar al diablo, o reprender. No me estoy refiriendo a esa guerra. Me estoy refiriendo a una guerra que tiene que ver con nuestra naturaleza humana todavía, nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, que tiene que ver justamente con Satanás mismo. Satanás es nuestro adversario. Pero también una guerra espiritual que tiene que ver con este mundo gobernado por Satanás. Ahora, entonces, uno de nuestros principales enemigos somos nosotros mismos, ¿sí? Entonces hay dos lados del cristianismo. El lado bueno, donde disfrutamos de la bondad de Dios, pero también el otro lado, donde tenemos que ser realistas y saber que la vida cristiana es una constante lucha y guerra real de todos los días, ¿sí o no? Todos los días. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo en el versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Ya lo que hemos ido estudiando en todo este primer capítulo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, o sea, indudablemente el ministerio de servicio en la obra para Timoteo fue confirmado, ratificado una y otra vez mediante profetas que declararon o afirmaron un ministerio para Timoteo. Por eso es que lo menciona así Pablo. Dice, las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Es decir, su llamado fue confirmado. ¿Cuál era la segunda parte que tenía que hacer? Militar la buena milicia. Cuando Pablo dice ahí la buena milicia, se está refiriendo a la vida cristiana
y al ministerio, que son una buena milicia, porque es la causa de Cristo. Y la causa de Cristo requiere de militares dispuestos a contender, a defender. Vuelvo a insistir en esto, no porque la Biblia necesite ser defendida, no, sino porque más bien nosotros necesitamos ser bien afirmados también en las verdades doctrinales, ¿verdad? Entonces se requiere de militares dispuestos a la batalla, porque es una batalla real, ¿sí o no? Alguien dijo una ocasión, si ser cristiano fuera fácil, cualquiera fuera cristiano. Y hoy muchos se creen cristianos porque dicen Dios te bendiga. No es cierto. El término militar, desde el punto de vista objetivo o real, en lo real, hace referencia a individuos que forman parte directa e inseparable de las Fuerzas Armadas o de un ejército que fue creado y que habla de un soldado que está dispuesto a dar su vida en la batalla. Y para ello es entrenado, para ello es capacitado con la misión fundamental de defender la integridad del territorio, la soberanía del país que representa por medio del uso de la fuerza y de las armas en caso de ser necesario. Usted puede ir al diccionario y le pone ahí en qué consiste la labor de un militar y se va a encontrar con esto. No es ninguna revelación, ¿verdad? Ahí está. Pero desde el punto de vista figurativo, porque Pablo está haciendo una analogía para que Timoteo pudiera entender que la vida cristiana y el ministerio son una lucha, pues la tuvo que comparar, hacer como una parábola, ¿verdad? De un ejemplo de la vida diaria, de la vida cotidiana diario, enseñarle una verdad. ¿Cuál era la verdad principal? La vida cristiana, el ministerio, es una lucha real y verdadera. Eso es un principio. Si tú dices, el ministerio y la vida cristiana son pura vida y dulzura, y de eso predicas y no le enseñas el otro lado a la gente, como hay muchos que predican solo el lado bueno del cristianismo y no le enseñan a la gente la lucha y la guerra espiritual a la que nos enfrentamos todos los días, la gente va a crecer así con un cristianismo muy idealista. Por eso algunos se van del cristianismo y dicen, no, cuando yo me convertí, en lugar de que mis problemas se terminaran, se me multiplicaron. Mejor me voy al mundo, me iba mejor cuando estaba en el mundo. No, la vida cristiana es una lucha de todos los días que necesitamos saber cómo enfrentarla y enfrentarla con toda responsabilidad, ¿verdad? Ya me imagino a un soldado en lo natural que ve venir al ejército enemigo y corre. Hoy hay muchos servidores o soldados de Jesucristo que corren y huyen de la verdadera lucha espiritual cuando ésta se enfrenta, ¿verdad? Entonces, de manera figurada, el término militar se refiere a ejercer el ministerio, la vida cristiana y el ministerio, ejercerlos y cumplir cabalmente con sus responsabilidades, con sus funciones, que son funciones que demandan integridad, que demandan, ya lo vamos a ver, los requisitos de los diáconos, los requisitos de los obispos, o sea, vamos a entrar de lleno a conocer principios que nos van a ayudar a pelear la buena batalla de la fe, la buena milicia, ¿sí? Que tiene que ver con el ministerio. Entonces, las responsabilidades y funciones que se desarrollan tanto en la vida cristiana como en el ministerio son funciones que demandan la fortaleza y la gracia de Dios porque son arduas. Ejercer el ministerio es desgastante, si ustedes no sabían. Algunos piensan y dicen, no, pues qué fácil es el ministerio, pues nomás pararse ahí atrás de un púlpito y estar hablando y hablando y hablando. No se ha entendido lo que realmente es el ministerio. El ministerio es desgastante, fatigoso, es una bendición el ministerio. Yo disfruto el ministerio. Amo el ministerio. Si no, el Señor ya me hubiera quitado de aquí cuanto antes, ¿verdad? Entonces hay que contender contra todo tipo de inclinación de la carne,
del cristiano, del ministro, pero también ayudar a otros a contender contra los impulsos y deseos de la carne. ¿Sí? Por eso es que Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice: Timoteo, milita la buena milicia. Es una guerra, ¿sí o no? Mire cómo Pablo defendió su ministerio contra aquellos que lo menospreciaban y no reconocían su autoridad apostólica. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 1. Lo leo rápido, del 1 en adelante. Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado, atrevido, arrojado, determinado. Esta palabra sí se traduce, osado. Entonces, dice: ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Les ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía, de aquel atrevimiento con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Algunos decían: no, ese Pablo predica por dinero, porque busca intereses personales. ¿Sí? Por eso Pablo se está defendiendo y dice: estoy dispuesto a proceder resueltamente, determinantemente contra algunos que me tienen como si anduviésemos según la carne. Algunos hoy dicen: el pastor se está enriqueciendo. Mira, ¿ya viste el carro que trae? Y a veces se habla tan ligeramente de estos asuntos porque se desconoce un trasfondo. Ya hablamos acerca de la conciencia, ¿sí? Porque todos tenemos cosas. El asunto es, las cosas que tienes materialmente hablando, ¿cómo las adquiriste? Que tu conciencia te demande. Mi conciencia está tranquila. A mí una ocasión me preguntó: ¿por qué traes el carro que traes? ¿O por qué tienes lo que tienes? Yo nunca ando fiscalizando a nadie, ¿eh? Nunca ando fiscalizando a nadie. Oye, ¿cómo adquiriste el carro que tienes, eh? ¿Cómo compraste la casa que tienes? ¿A mí qué me importa? Ah, pero no se trate del pastor, de los líderes de la iglesia, porque luego empiezan a... Ah, se está abusando del dinero de la iglesia. Bueno, ¿estás seguro? ¿O estás segura de lo que estás diciendo? ¿Tienes pruebas? Ya hemos hablado de todo esto. Este asunto no es nuevo, a Pablo le pasaba, a Jesús le pasó. ¿Sí? El asunto es estar bien seguros de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces dice Pablo, versículo 3, 2 de Corintios 10, 3. Bueno, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Miren cómo Pablo también, al defender su ministerio, habla de una guerra que se debe de atender, militar. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Significa, cuando dice ahí Pablo poderosas en Dios, que son poderosas no humanamente, sino divinamente. Es decir, yo no voy a agarrar la metralleta y voy a empezar a darle duro a todos aquellos que hablan, que dicen, etcétera. No. Nuestras armas no son carnales. Son espirituales y además son poderosas en Dios, que son capaces de derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A la iglesia de Éfeso les escribió: porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Y a veces, por no tener un entendimiento de estos versículos, luchamos en la carne. Por eso nos ofendemos, por eso hay problemas, por eso las iglesias se dividen, porque una persona amargada, una persona así, empieza a actuar en la carne. No tenemos lucha contra sangre y magia. Yo, y esto se los paso así, de gracia, como lo he recibido de gracia. Para mí el ministerio es como el matrimonio. En el matrimonio hay que aprender a armonizar.
¿Cómo? Dialogando, hablando, estableciendo los principios de la Biblia. Lo mismo es en el ministerio. Hay que aprender a armonizar con la gente que tenemos trabajando a nuestro alrededor, pero también con la gente de la iglesia, amando a la iglesia como Cristo, amando a la esposa dice como Cristo ama a la iglesia. Bueno, el pastor amando a la iglesia como Cristo ama a la iglesia, ¿verdad? Ustedes balanceen las responsabilidades en el matrimonio y las responsabilidades que hay en el ministerio y se van a dar cuenta que es muy similar. ¿Sí? ¿Quieres ser un buen ministro? No puedes ser un buen ministro si no eres un buen esposo. No puedes ser una buena ministro o servidora de la obra del Señor si no eres una buena esposa. Son responsabilidades compartidas, ¿verdad? No tenemos lucha contra sangre y carne. Si me peleo contra mi esposa o contra mis hijos, estoy atentando contra mi propia familia. Si no perdono a mi esposa, me amargo. Si no perdono a mis hijos, me amargo. Si no perdono a los hermanos, me amargo. Si los hermanos no me perdonan, me amargo. La vida cristiana, el ministerio es una lucha espiritual, como lo es el matrimonio. El asunto es que conforme vamos avanzando, vayamos madurando, ¿verdad? Yo tengo 35 años casado con una sola mujer. 35 años se dicen fácil. Pero en esos 35 años, pues ha habido luchas, ha habido de todo en el matrimonio, pero aquí estamos. Tengo 30 años caminando con el Señor y en 30 años ha habido de todo. Aquí estamos, hemos ido madurando por su gracia, no porque soy bien inteligente. Su gracia y la revelación de los principios de Dios se han hecho reales en nuestra vida para entonces poder desarrollar la vida cristiana, el ministerio, haciendo una adecuada milicia de la buena batalla, ¿verdad? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La gran parte de la iglesia contemporánea parece desconocer esta verdad debido, como ya lo dije hace un momento, a que solamente se les ha dado el lado bueno del cristianismo. Ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. Ven a Cristo y vas a recibir la paz que nunca has recibido. Ciertamente son verdades, pero son verdades a medias. Porque también los cristianos sufren. Y el sufrimiento a veces nos roba la paz. Pero cuando vamos a su presencia, volvemos a adquirir esa paz. Y la gracia de Dios nos sostiene en medio del sufrimiento. Pero es una lucha que necesitamos entender. Se tiene un concepto deficiente de la verdadera lucha espiritual que implica, la verdadera lucha espiritual, hermanos, implica un profundo amor por Jesús, por su palabra, por su obra, pero no solamente implica tener ese amor profundo, hay que mantenernos ahí hasta que el Señor nos llame a cuentas o hasta que el Señor venga por lo que suceda primero. Si Él viene primero, bueno, pues que nos mantengamos ahí en la batalla, peleando la buena batalla. Y Pablo estaba bien consciente de la realidad de la lucha espiritual, ya que él mismo enfrentaba con él mismo una lucha espiritual. A los romanos en el capítulo 7, versículo 22 les escribió: porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y versículo 24, 7:24 de Romanos dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una lucha, mis hermanos. Y vuelvo a repetir e insisto en esto. Una de las luchas más fuertes que todos tenemos es con nosotros mismos, con esta carne, que hay que someterla, hay que subyugarla. Porque la carne se quiere rebelar. La carne quiere sentir el halago porque eso alimenta el ego. La carne quiere satisfacerse. Yo les decía hace unos días atrás, les decía, si esta carne tú la alimentas, se va a fortalecer.
Pero si alimentas el espíritu se va a fortalecer. Dependiendo de a quién alimentes más, será lo que en tu vida sea más fuerte. Si es el espíritu, entonces actuarás de manera espiritual. Pero si es la carne, aunque te digas cristiano, vas a andar viviendo un cristianismo en la carne. Y sí lo hay. ¿Pablo fue atacado en su ministerio, sí o no? ¿De qué manera? Miren lo que escribió a los Corintios en 2 de Corintios 12:6. 2 de Corintios 12:6 dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, ¿no sería insensato o tonto? Porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Porque Pablo tenía, vuelvo a repetir, los pies muy bien en la tierra. Él podía haberse gloriado de sus logros humanos. Era un hombre muy, muy letrado. Además era un hombre inteligente. Estaba bien entendido de la ley, conocía perfectamente la ley de Dios. Y él pensaba que servía a Dios. Dice, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual he orado 3 veces al Señor que lo quite de mí, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, miren qué entendimiento tenía Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Si yo no reconozco que soy débil en la carne, entonces la gracia de Dios, el poder de Dios, tampoco lo voy a reconocer. Soy débil, pero su gracia, su poder es mejor en mi vida. Y yo prefiero gloriarme en el buen sentido de la palabra, o estar satisfecho y estar agradado con Dios más con su gracia y con su poder, que en decir, yo me las puedo de todas. No, también yo tengo debilidades. Igual que usted. Yo no soy perfecto. El Espíritu Santo que tiene usted es el mismo Espíritu que tengo yo. Las luchas que tiene usted son las mismas luchas que tengo yo. Aún en el desarrollo de su ministerio evangelístico, Pablo experimentó oposición satánica. Y obviamente Satanás usa personas, ¿verdad?, para oponerse a la obra. Mire lo que escribió en 1 Tesalonicenses 2:17, lo leo rápido. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo verles su rostro, por lo cual, dice Pablo a los tesalonicenses, quisimos ir a ustedes. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, el deseo de Pablo era ir, ver a los hermanos, edificar la vida de los hermanos de la iglesia en Tesalónica, pero dice, pero Satanás nos estorbó. Satanás no quería que la obra de Dios siguiera adelante. Él siempre va a poner obstáculos. Siempre te va a tratar, y especialmente justamente cuando se trata de venir a recibir una palabra que va a edificar nuestra vida, siempre, indudablemente, el enemigo va a querer estorbar y decir, estás cansado, no tengo tiempo, ¿para qué voy? Que otros lo hagan. Siempre va a querer estorbarnos el enemigo, ¿verdad? Por cierto, haga sus planes, porque la próxima semana tenemos el desafío del ministerio. ¿El desafío de qué? Del ministerio. El ministerio es un total desafío. Entonces, todos ustedes, aquí se va a nombrar lista, yo los voy a ver, su asistencia va a ser el próximo sábado aquí. Así que no diga, no va a haber instituto bíblico, no, sí va a haber. Y la clase la va a dar el pastor Chuy. Así que aquí los quiero ver a todos. No diga, no puedo, el enemigo te va a querer estorbar. Cuidado, nos va a querer estorbar. Tú decides. Por eso es que Pablo entonces hace un llamado a su joven ministro Timoteo y a todos los que estamos y desarrollamos el ministerio, a estar bien conscientes, mis hermanos, que hay una lucha espiritual que todos debemos enfrentar cada día. Todos.
Todos debemos enfrentar cada día. Es una lucha, ya lo dije, que requiere de soldados bien preparados, adiestrados, dedicados a escudriñar la palabra, a entender la palabra, a estar en la presencia del Señor, porque todos los días se nos van a presentar tentaciones ahí, donde el enemigo nos va a querer estorbar y hay que derribar esos obstáculos que el enemigo va a querer poner en nuestro caminar diario, en la vida cristiana, en el ministerio. Hay que derribarlos con el poder de la palabra de Dios. Porque si no, entonces le vamos a hacer más caso a las insinuaciones del diablo, ¿verdad? Bueno, ya estudiamos el propósito por el cual Pablo dejó a Timoteo en Éfeso. Dice ahí la Escritura en los primeros versículos que él le dijo: quiero que te quedes en Éfeso para que enfrentes a los falsos maestros con sus falsas doctrinas que estaban desviando de la sana doctrina a algunos. Y esos falsos líderes en posiciones de autoridad estaban enseñando herejías que iban en contra de la persona de Jesús, pero además eran falsos maestros. O sea, no solamente estaban enseñando falsas doctrinas que estaban metiendo ahí con la gente, además ellos mismos estaban desarrollando una vida cristiana impura, desordenada. Por eso Pablo les dijo, a los cuales es preciso taparles la boca, porque dicen, así eran los fariseos y los que andaban ahí buscando a Jesús, encontrarlo en algo. Ellos le decían, buscaban cómo encontrar a Jesús en algo y decían a la gente, no sean adúlteros, y ellos eran adúlteros, no roben, y ellos robaban. Así estaban los falsos maestros que estaban metiéndose en la iglesia de Éfeso, con herejías ahí, pero ellos eran adúlteros, violaban los principios de la palabra. Por tanto, Pablo le dice a Timoteo, quiero que milites la buena milicia. Las profecías que se hicieron en cuanto a ti, por ellas, o sea, ya hay una confirmación por profecía, eres un servidor de la obra del Señor, milita la buena milicia. Y déjenme decirles, Timoteo fue colocado en la primera fila, es decir, en el frente de la batalla. En el frente de la batalla. Ahí en la iglesia de Éfeso, lo puso ahí en el frente de la batalla. Lo puso a presidir. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra presidir? El que está al frente, el que está de pie y el que está al frente. Dice ahí 1 Timoteo 6:12, le dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Mire lo que significa la palabra presidir. Es la palabra del griego proistemi, con acento en la U, proistemi, ahí lo encontrará en sus notas, que se traduce literalmente estar de pie y al frente. Escuchen esto, y ahí estando de pie y al frente, ocuparse de conducir. Y ese ocuparse de conducir requiere atención y diligencia. También significa estar parado ahí al frente, gobernar la familia y gobernar y servir en la iglesia. ¿Dónde? En el frente. Eso es presidir. A lo mejor tú presides en un grupo de hogar. Los que somos casados presidimos en nuestro hogar. Si no tienes esposo o mujer, tú eres la que presides en tu casa. ¿Estamos de acuerdo? Presidir, el que está ahí al frente y que se ocupa de conducir. El que es el pastor, de conducir al rebaño de Dios, ¿sí? Mire lo que dijo Pablo a los tesalonicenses en el primera de Tesalonicenses 5:12, hablando de presidir, primera de Tesalonicenses 5:12. Dice, les ruego, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes. Escuche, dice a los que trabajan, a los que trabajan, porque hay quienes quieren tener una posición de autoridad sin trabajar. Nomás quieren un nombramiento, pero no quieren trabajar. Hay quienes se dicen pastores y no pastorean. Bueno, reconozcan a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor
y les amonestan. ¿Qué es presidir? El que está al frente, de pie al frente, conduciendo. Y ese conducir requiere responsabilidad de dirigir, de poner atención y diligencia en el conducir. Tú no puedes ser padre de familia y ser el que presides y llevar a tu familia a la perdición, ¿o sí? ¿Quién quiere que sus hijos se vayan al mundo? Bueno, hay que presidir, hay que conducirlos por el buen camino. ¿Qué pastor quiere que la iglesia sea una iglesia mundana? Nadie, yo no quiero que sea una iglesia. Bueno, entonces hay que amonestar. ¿Con qué? Con la palabra. Para que sepamos cómo debemos conducirnos en la casa del Señor. Entonces dice Pablo, les ruego, reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y les amonestan, versículo 13. Y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Cuál obra? Presidir. Tened paz entre vosotros. Debo decir esto, hermanos, y esto pues se ve, no es desconocido de nadie. Yo me he encontrado a lo largo de los años con creyentes y ministros que solo quieren estar al frente para ser reconocidos y que se les tenga en mucha estima y amor, pero no entienden el verdadero significado de la palabra presidir. Nada más reconóceme, yo soy el pastor. Y tienes que amarme. ¿Sí? Incluso algunos demandan cosas de la gente, ¿no? Incluso hasta cosas materiales. Porque dicen, traigan al pastor. Hay un ministerio que ha sido un ministerio de muchos años. Me voy a reservar el nombre. Pero yo he conocido pastores que estuvieron en ese ministerio. Es una denominación, ¿no? Donde cada año el fundador de esa denominación le pide a todas las iglesias que tiene a nivel nacional y en otros países, les pide que el día de su aniversario del pastor, cada congregación le tiene que renovar todo el mobiliario de su casa. Todo el mobiliario de su casa, cada año. Una ocasión un pastor nos platicaba, un pastor que yo conocí, y nos decía, pues a nosotros como congregación nos tocó renovarle su mueble de sala. Y nos dijo, quiero que sea de este color, no quiero otro color, tiene que ser este color. Y ahí tienes, me dice, anduvimos para un lado y para otro buscando el color y no dimos con el color que nos asignaron, pero dimos con uno semejante. Lo compramos, se lo mandamos. ¿Saben qué hizo? Lo regresó. Este no es el color que les pedí, así que va para atrás. Quieren ser reconocidos solamente, pero no quieren aprender a presidir. ¿Sí? El ser reconocidos no tiene absolutamente nada que ver con dinero, mis hermanos. Vamos a reconocer. Es más, yo no sé de dónde salió ese asunto de que el día del pastor o el mes del pastor. Y ahí está la gente recogiéndole ofrendas al pastor, porque es el mes del pastor. Ya me veo a Jesús diciendo, es el mes de Jesús, así que todos mis discípulos vengan. Yo sé que algunos de ustedes vienen de lugares donde se les trató así. Aquí no, mis hermanos, aquí no. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, eso no es lo que dice la Biblia, que les tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Sí? Desconocen que tanto la vida cristiana como la vida del ministerio es una verdadera y real guerra espiritual, la cual quien es un verdadero y genuino ministro la enfrentará con toda responsabilidad de autoridad. El que no solamente va a decir a mí, aquí reconózcanme porque yo soy el que presido. Y si no, incluso yo he escuchado, tengo aquí videos aquí de un pastor que dice, al que no le guste, váyase de esta iglesia. Esta iglesia yo la levanté y yo levanto al que me da mi gana. Y si no le parece, váyase. Incluso ese pastor dice, no es de aquí de Estados Unidos, es hasta de otro país.
Ese pastor dice, si yo me voy de esta iglesia se acaba. Ya nomás hace falta que le diga a la gente, denme la gloria a mí. Así están las cosas, por eso hay que pelear la buena batalla, mis hermanos. Se requiere de la gracia de Dios para pelear la buena batalla. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de mucho desorden. Ya lo dije anteriormente. Hay una ligereza en la aplicación de los principios de la Biblia. No se están aplicando adecuadamente los principios de la Biblia. Por eso es que ustedes, después de escuchar estos mensajes que vamos a estar dando en esta clase, ustedes no pueden darse la libertad ni tener la libertad de decir, sí, yo lo aprendí, sí, me lo dijeron ahí en el Instituto Bíblico, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. No. Ya sabemos, hay diferentes niveles de conflicto espiritual. El más alto nivel es la guerra entre Dios y Satanás. Hay otro nivel más bajo, que es el nivel angelical, que tiene que ver con una guerra entre los demonios de Satanás y los ángeles de Dios. Pero hay otro nivel, el nivel humano, que es una lucha entre el hombre espiritual y los hombres impíos. Determínate tú a predicar la palabra, la sana doctrina, y te vas a echar un montón de enemigos que no les va a gustar lo que dices. No les va a gustar. Van a rechinar los dientes. Su corazón se va a endurecer, ¿sí? Porque es una lucha. A lo largo de la historia, Jesús, su obra redentora y su gloria final han estado en el centro específico, así, en el blanco de Satanás y sus demonios. Por ejemplo, nace Jesús y Herodes manda matar a todos los niños porque quería acabar con Jesús. Ya Jesús crece, empieza a desarrollar su ministerio y Satanás sigue tratando de atentar contra la vida de Jesús. Y dice la escritura en Lucas 4:28 que la gente de Nazaret se juntó para tratar de asesinar a Jesús. Jesús los confronta y les dice, el Espíritu del Señor, en versículos anteriores, versículo 18, le dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Está narrando una escritura de Isaías, y cuando termina de leer la escritura, cierra el libro y dice, hoy se ha cumplido en ustedes esta profecía. Y la gente se quedó porque no creían en Jesús como el Mesías. Entonces dice ahí la escritura que cuando oyeron estas cosas, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, no les gustó. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, y lo querían despeñar. El despeñamiento en aquellos años, en el tiempo de Jesús, era un modo de castigo mayor y era muy común entre los romanos, pero además era una forma de morir muy humillante. Y dijeron, a este vamos a llevarlo arriba y vamos a mandarlo hasta abajo. Pero Jesús, con la autoridad, dice que pasó en medio de ellos y se fue y nadie hizo nada. Pero lo querían matar. Escuchen esto, va a haber quienes te van a querer matar. Dice Proverbios, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Qué hace una espada? Asesina. A lo mejor no van a agarrar la espada literalmente y te la van a enterrar, pero sí van a hablar de ti, queriendo matar, ¿verdad? Aquí el asunto es, si están hablando de ti por la causa de Cristo, está bien, gloria a Dios. Pero si lo que están diciendo de ti es cierto, pues entonces hay que cambiar, ¿verdad? Bueno, Satanás, así como atacó a Jesús, como ataca a Pablo y a los servidores, también ataca al pueblo de Dios. Por lo tanto, debemos estar preparados para enfrentar esos ataques que el enemigo pues estará lanzando contra nosotros. Pablo exhorta a Timoteo a que sufriera penalidades como buen soldado de Jesucristo. Miren cómo por un lado Pablo enseñaba a Timoteo las bondades del ministerio, pero también este es el otro lado, sufre penalidades. En otras palabras, Timoteo, te vas a encontrar con situaciones difíciles que tú debes de enfrentar como buen
soldado de Jesús. ¿Por qué dice como buen soldado? Porque hay malos. Hay soldados malos. Rápidamente quiero mencionar a continuación algunas formas de cómo Satanás ataca a la iglesia. 1. Satanás ataca a la iglesia cegando la mente de los incrédulos. O sea, para que no les venga la luz del evangelio. Cuando, por ejemplo, hay los que van y evangelizan y no se ven resultados. ¿Por qué? Porque Satanás está cegando la mente de los incrédulos. Dijo Pablo en 2 de Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, los falsos maestros acusaban a Pablo de que predicaba un mensaje anticuado. Pero Pablo les mostró que el problema no era el mensaje o el mensajero, sino los que oían el mensaje. Hoy sigue sucediendo lo mismo. No me gusta cómo predica aquel. Pues es que no hay que darle gusto a nadie. ¿Cuál es el mensaje? ¿Se está predicando el mensaje del evangelio? Bueno, hay que atender al mensaje del evangelio, ¿verdad? Dice versículo 4, 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, Satanás se encargará siempre de que los hombres a quien tú les compartas las verdades del evangelio, el sistema pecaminoso de este mundo no les permita abrir su entendimiento y su corazón para recibir las verdades del reino. Porque están afanados en... Incluso ha habido ocasiones en que de repente yo le quiero compartir, por ejemplo, a mi familia que no conoce al Señor. No. Mira, yo a mi virgencita no me la tocas. Y eso pasa. Está el entendimiento cegado. Están cegados. ¿Sí? Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Número 2, Satanás ataca a los creyentes con el fin de lesionar, 1, el testimonio y la fe a través de mentiras y engaños. Satanás va a tratar de debilitar nuestra fe a través de pruebas, a través de mentiras, a través de cosas. A una ocasión, como habrá ocasiones, no siempre sucede así, Jesús le advirtió a Pedro y le dijo: Pedro, Simón, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como a trigo. Le dio una advertencia a Jesús, pero no siempre Jesús nos advierte. En esta ocasión, por la gracia de Dios, se acercó Jesús con Pedro y le dijo: oye Pedro, Satanás te quiere zarandear. Y dice Jesús: pero yo he rogado por ti. Y luego le dice: que tu fe no falte. Se requiere la gracia y la fe de Dios para resistir la tentación. ¿Sí? Dice: y una vez que vuelvas, ¿de dónde? De la zarandeada, Porque ahí dice, estoy en Lucas 22:32, he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez que tú has vuelto de la zarandeada, confirma a tus hermanos, afírmalos en la fe. En la fe que tú resististe en medio de esa prueba. Bueno, sí, le vino la prueba y negó a Jesús. Pero una cosa es que te venga la prueba y continúes en esa rebelión, y otra cosa es que te viene la prueba y te arrepientes. Y eso fue justamente lo que hizo Pedro. Sí, negó al maestro. Jesús le dijo, Pedro le dijo: dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dijo: Pedro, de cierto te digo que el gallo cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. ¿Lo negó Pedro, sí o no? Las 3 veces. ¿Le cantó el gallo, sí o no? Sí le cantó. Pero aquí está el punto. Pedro se arrepintió. Judas no. Judas fue y se suicidó, ¿verdad? Bueno, Satanás estaba intentando que lo genuino que había en el corazón de Pedro se desvaneciera totalmente como el polvo, que no quedara nada. Y si Satanás hubiera logrado destruir toda la fe de Pedro, no hubiera servido para nada en el ministerio. Gracias a Dios,
porque Pedro se arrepintió y pudo seguir adelante y fue útil en el ministerio. Mire lo que escribió en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, atendiendo a la instrucción que Jesús le dijo: una vez vuelto tú de la zarandeada, confirmarás a tus hermanos. En el capítulo 1, en la primera carta, capítulo 5, versículo 8, mire las palabras que dice Pedro, ya habiendo madurado a través de las pruebas, a través de la lucha, les dice, escribe Pedro, 1 Pedro 5, 8, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, ¿cómo anda? Como león rugiente. No es león, es como león. Porque hay un solo león que es el león de la tribu de Judá y se llama Jesús. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice, al cual, ¿cómo hay que resistirlo? Atándolo. Te ato, Satanás. Esa no es la verdadera guerra espiritual que algunos están enseñando y están enseñando mal. Y es más una gritadera atando al diablo. Yo sé de lo que les estoy hablando, hermanos. Y supuestamente dicen, estamos haciendo guerra espiritual. Dice Pedro, ya un hombre maduro, tratado, formado, dice, al cual resistid firmes en la fe, con la palabra. ¿Hay una lucha espiritual en la vida cristiana y en el ministerio, sí o no? Sí. ¿Cómo la vamos a enfrentar? En la fe. Resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bueno, Satanás atacará a los creyentes tratando de destruir nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Si logra hacerlo, el creyente quedará imposibilitado para continuar peleando la buena batalla de la fe. Por eso hay que tomar la fuerza en el Señor. Pablo decía a la iglesia de Éfeso en el capítulo 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí. Satanás, número 3, atacará a la iglesia atacando el matrimonio y la familia. Es otra forma en la que Satanás ataca. La iglesia está formada por familias y se requiere de familias fuertes que mantengan la iglesia fuerte y saludable. Se imagina, por eso tenemos reuniones de matrimonios aquí para fortalecer la relación familiar, para fortalecer la relación de matrimonios, que se fortalezca la relación con los hijos, para que en ese sentido entonces la iglesia que está formada por familias sea una iglesia fuerte y saludable. Pero si los matrimonios están todos endebles y vienen las pruebas y vienen las luchas de todos los días, ¿cómo va a estar la iglesia? Débil, anémica, espiritualmente hablando. Por eso es que Pablo estableció el principio de sujeción en el matrimonio. Al marido le dijo, estate sujeto a Cristo. Y a la mujer le dijo, mujeres, someteos a vuestros maridos como al Señor, ¿verdad? Pero también ordenó Pablo, tanto al esposo como a la esposa, que no se privaran de las relaciones íntimas, a no ser por mutuo consentimiento, para que Satanás, dice ahí, no tenga oportunidad de tentarlos. Dice 1 Corintios 7:2, dice Pablo, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Por qué? Porque había fornicación dentro de la iglesia de los corintios y Pablo les habla, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. No, es que una ocasión un hombre me dijo, hermano, bueno, más bien la esposa vino a quejarse y me dijo, hermano, mi esposo no me atiende en el deber conyugal, ¿qué hago? Le digo, ¿y por qué no te atiende? Se la pasa orando y orando y orando. Y luego me dice, ay mujer, eres una carnal, tú nomás en eso piensas. ¿Es malo orar? No, hay que orar, es uno de nuestros deberes. Pero también el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y la mujer cumpla con el marido el deber conyugal. ¿Por qué? Ahí lo dice Pablo.
Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser por mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración, y vuélvanse a juntar el uno con el otro, para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es una tentación real. Entonces Satanás ahí va a querer meter su cola, si es que tiene. Porque quiere dividir la familia, quiere atacar la iglesia. Es una manera de atacar. Ahora, déjeme decirle, este ataque de Satanás hacia el matrimonio y hacia la familia es un ataque real. Pero lo peor del asunto es que está teniendo éxito el diablo. Por eso hay tanto divorcio dentro de la iglesia. Las estadísticas dicen que 8 de cada 10 matrimonios cristianos se están divorciando. Yo digo, ¿por qué está pasando? ¿Qué está pasando? No se están aplicando los principios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Satanás ataca a la iglesia a través de sus líderes. Alguien dijo, el mayor ataque contra la iglesia no es el que viene de afuera, sino el que se genera dentro de la iglesia. Y eso es una verdad que por años se ha escuchado, se ha sabido. Mire las palabras de despedida de Pablo ante los líderes. Alguno pudiera decir, hermano, no exageres, ¿cómo de dentro se va a gestar un ataque contra la iglesia? Si aquí todos somos cristianos, ¿no es cierto? Ojalá que todos los que llegan a una iglesia fueran verdaderos cristianos. Si no había verdaderos cristianos en la iglesia de Éfeso, ni con los filipenses, ni con las demás iglesias que Pablo pastoreaba, porque ahí andaban los falsos maestros, ¿usted cree que ahora sí? No, también se meten. Bueno, por eso es que Pablo junta a los ancianos de la iglesia de Éfeso en su despedida. Dice, ya me voy. Y mire lo que les escribe en Hechos 20:26. Por tanto, dice Pablo, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Limpio de la sangre. O sea, nadie puede demandar de ti. O sea, si tú advertiste, si tú predicaste el evangelio, te librarás de la sangre. Pero si no, entonces la sangre del pecador será sobre ti. Está hablando de un pasaje en Ezequiel. Dice, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, versículo 28, mirad por vosotros. Primero nosotros, porque hay una lucha primero con nosotros. Nosotros somos nuestro principal enemigo, les dice Pablo. Por tanto, miren por vosotros y luego miren por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿Alguien sabe lo que significa apacentar? Ya lo vimos. ¿Cómo? Alimentar, consolar, instruir, pastorear, corregir, exhortar, etcétera, etcétera. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, no es tuya. Mi iglesia, yo hago con mi iglesia lo que yo quiero. Yo predico con mi iglesia lo que yo quiero. ¿Tu iglesia? ¿Cuánto pagaste por ella? ¿Diste tu sangre por ella? Yo no sé cómo hay pastores que se atreven a decir mi iglesia. No han entendido el mensaje de la gracia. Por la gracia, dijo Pablo, soy lo que soy. 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Yo les dije en una ocasión, uno de los platillos favoritos de los lobos rapaces, ¿saben cuál es? En lo literal, las ovejas. No es casualidad que este ejemplo se ponga ahí en la Biblia, como lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y, versículo 30, esto es lo triste del asunto, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarte así a los discípulos. Yo me imagino a los ancianos que estaban ahí escuchando a Pablo.
Oye, Pablo, no exageres, ¿eh? Como de nosotros aquí somos los ancianos de la iglesia. De ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahora, Pablo les está advirtiendo y les está anunciando de la venida de dos clases de enemigos. Unos que vendrían de afuera, ¿sí?, que eso es real. Algunos llegan y se meten muy fingidamente, muy simuladamente, que tú los ves y dices, no, wow, este es un excelente cristiano. Llegan de afuera, pero luego es cuestión de tiempo, sacan el cobre, como decimos en México. Es cuestión de tiempo. La verdadera naturaleza tarde o temprano sale. Los que vienen de fuera, ¿sí? Pero también Pablo está hablando de otra clase de enemigos, los que son criados dentro. Y que por alguna razón, en el desarrollo de la vida cristiana o del ministerio, alguien les siembra una mala semilla, que la usa para dividir una iglesia o para meter falsas doctrinas. ¿Sí? Dos clases de enemigos que Pablo menciona. Dice ahí, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, que vendrán de afuera, pero de dentro, que algunos se criarán ahí. Los unos y los otros podían ser maestros, unos maestros lobos rapaces que no perdonarían a la grey, pero otros simplemente serían pervertidores de la verdad. Por eso hay que estar atentos, hermanos, hay que estar atentos. Si alguien llega y por ahí, como ese hermanito que les decía, es que estoy estudiando los libros apócrifos y me estoy dando, cálmate. Mejor estudia la Biblia y que el Señor te revele ahí las verdades del reino. Pero Pablo no se quedó ahí. Mire el consejo que les da. Les ofrece un consejo para pelear la buena batalla. Y no les dice, agarren metralletas y acaben con todos esos lobos rapaces. No, dice, por tanto, versículo 31, velad. Velad. En otra parte dice, velad y orad. Dice, por tanto, velad, que significa mantenernos despiertos, en una actitud vigilante. Es decir, esta actitud vigilante, escuchen esto, mis hermanos, es la tarea de un militar. ¿Se imagina usted a aquel soldado al cual se le asigna la tarea de ser un vigilante durante la noche y se queda dormido? Sí los hay. En lo natural, pero también en lo espiritual. Dios nos llama a ser vigilantes, estar orando en esa actitud vigilante. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una guerra, de una batalla espiritual contra nuestra carne. En cualquier momento que te duermes, esta carne te puede sorprender con alguna situación. Dice, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado, no he parado de amonestarles con lágrimas a cada uno. Escuchen esto, amonestar con lágrimas es otra de las tareas de un buen militar. Por ver la condición de la iglesia como está ahora. Y ahí en lo secreto, Señor, ten misericordia, que tu gracia nos sostenga, que tu palabra cada día se revele a nosotros con lágrimas, para luego venir y amonestar. Hermanos, mantengámonos en la sana doctrina. Versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿La palabra de qué? De su gracia. Todo es por gracia. Dice que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermanos, esto es una realidad. Los líderes de una iglesia, los padres de familia, somos el blanco preferido de Satanás. Una y otra vez ha querido el enemigo derribar a la cabeza del hogar, a la cabeza de una iglesia. Y escuchen esto, también en esta área, tristemente el enemigo ha tenido éxito. ¿Sí? Ha destruido y ha engañado
a muchos que son líderes de la iglesia. Por eso yo decía este punto, uno de los ataques del enemigo es a través de los líderes de la iglesia, pero también hacia los líderes de la iglesia. Y ha tenido éxito porque los pecados sexuales que han sido descubiertos en muchos líderes de la iglesia, que van desde adulterios hasta homosexualidades. Ataques del enemigo que alguien no ha sabido enfrentar, ¿verdad? Y hay ministros que dicen, bueno, pues se me presentó la oportunidad, pues voy a aprovecharla. Y ahí está el engaño del enemigo, ¿sí? Ha tenido éxito el enemigo también atacando a los líderes de la iglesia a través del orgullo, la soberbia que ha habido. Se han levantado muchos que hoy le gritan a Dios y le dan órdenes a Dios. A las 3, Señor. ¿Sí o no le gritan? Eso es puro orgullo y pura soberbia. Y se la creyeron que ellos son los grandes siervos de Dios. La traición motivada por intereses personales, como puede ser la codicia, la avaricia, el deseo de reconocimiento de autoridad ministerial. Satanás ha engañado a muchos con el terrible mal llamado desánimo. Ya les hablé yo de eso. El desánimo. El desánimo nos puede venir a todos. Nos viene a todos. El asunto es cómo enfrentamos el desánimo. Porque es una lucha. El enemigo va a querer, esa es una, dentro de su taller, esa es una de sus armas favoritas, que la sabe usar y la está usando, ¿sí? Otra de las maneras como han sido atacados muchos líderes de la iglesia es haciendo interpretaciones equivocadas de la Biblia, ya lo sabemos, sacando textos fuera de contexto para dar paso a una falsa doctrina. A otros los ha engañado a través de la codicia, de la avaricia, del materialismo, del autoritarismo y un montón de cosas más. Pregunta, ¿cómo puede ser la iglesia o un ministro de la iglesia hacer una adecuada defensa ante estos y muchos ataques más del enemigo? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Esa es la pregunta. Porque es una lucha. Y vienen esas luchas, vienen tentaciones. ¿Cómo puedo resistirlas? Pablo nos da la respuesta en Efesios capítulo 6, versículo 10. Lo leo y terminamos con esto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios. Y aquí estudiar la armadura de Dios, hermanos, es otro tema que no acabaríamos. Parte por parte, se los leo. Vístanse de toda la armadura de Dios para que estén firmes contra las acechanzas del diablo. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad firmes. 1. Firmes, ceñidos los lomos con la verdad. La verdad. ¿Cuál verdad? ¿Mi verdad? La verdad de la palabra. Y habla por un lado de la verdad de la palabra, pero habla por otro lado de la conducta, del caminar diario del cristiano o del ministro. Caminar en la verdad. No con asuntos fingidos. No, pues que yo soy aquí, soy el mejor. No, con la verdad. Ceñidos nuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La responsabilidad de pelear la buena batalla va más allá que aún el hecho de considerar la vida misma. Implica saber que en esta tarea el buen militar estará dispuesto aún a dar su vida misma por la causa de Cristo. Si no estás dispuesto a dar tu vida por la causa de Cristo, mejor dedícate a otra cosa. Pero si tú dices, voy a pelear la buena batalla de la fe, entonces debemos estar dispuestos a que nuestra vida sea puesta por la causa. Pablo decía, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo. Gastarse.
desgastarse, ¿verdad? 1 Timoteo 1:18, termino con este mandamiento, con esta escritura. Este mandamiento, es decir, la orden militar, que no fue una sugerencia que se puede discutir, sino era un mandamiento que se debía de cumplir con obediencia. Este mandamiento, hijo mío, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Otra manera como se puede hacer una defensa contra los ataques del enemigo, dice Pablo en el versículo 19, 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe y la buena conciencia. Ya no tengo tiempo para desarrollar esos puntos, pero ahí está en sus notas, ¿sí? Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que el Señor nos guarde, que su gracia esté con nosotros para que podamos cabalmente, con autoridad y responsabilidad, hacer una buena milicia y una buena pelea en la batalla de la fe.